sobre el que se estructura las bases farmacológicas del tratamiento de la psicosis. Y veremos también que en alguna medida de los cuadros de delirio. Entonces, esta va a ser una base fundamental. Voy a tratar de ser conciso, breve, trabajar máximo por ahí hasta las 6. Y presten sí bastante atención. Si tienen dudas, pues las pueden ir poniendo ahí por la cajita para ir aclarando. Bueno, doctores, entonces vamos a empezar a hablar ya del tratamiento de los cuadros psicóticos. Ya ustedes saben que si el paciente tiene una psicosis secundaria, pues el tratamiento para que esa psicosis revierta, pues será el manejo de la condición que la puede estar precipitando. Entonces, si es una condición secundaria algo orgánico, pues en la medida en que eso se trate, la psicosis va a revertir. En el caso de los cuadros tóxicos, también en la medida que pase la intoxicación, el cuadro debe ir revirtiendo. Si persiste, pasa lo que veíamos en el DSM, en la clase de los trastornos psicóticos secundarios, ¿no? Cuando empieza a estar más allá del tiempo en el que se esperan los efectos tóxicos de una sustancia, pues uno empieza a pensar que de pronto ya no solo sea un cuadro psicótico secundario, sino que posiblemente disparó, desencadenó ya un cuadro psicótico como tal, idiopático, ¿no? Que es como ustedes van a encontrar referidos a los cuadros psicóticos primarios en el artículo que también viene leyendo del doctor Lieberman, creo que es, ya me olvidó el cuchito. Bueno, ahí pueden estar, ahí están viendo la pantalla compartida. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, este esquema del cerebro que muestra las vías dopaminérgicas. Cuando hablamos de psicosis, del origen de la psicosis a nivel neurofisiológico, estamos hablando de que la dopamina aumenta en el cerebro. Recuerden que esa es la hipótesis predominante, pero no es que la dopamina aumente en el cerebro o en todo el cuerpo así porque sí, porque pues no, imagínense los líos cardiovasculares que habrían y un montón de cosas más. No, la elevación de la dopamina se da específicamente en algunas zonas muy específicas que utilizan como principal neurotransmisor para funciones cognitivas, perceptivas y de otras categorías la dopamina, ¿cierto? Como neurotransmisor principal, y a esas vías las llamamos vías dopaminérgicas. Es decir, que eso que ustedes están viendo, que arranca en el artículo, que arranca por allá en el hipocampo, por insensibilidad al receptor de glutamato y por una falla en la interneurona GABAérgica, en la neurona piramidal, y que todo eso lleva a una disfunción de glutamato, GABA y dopamina que termina afectando la dopamina en la corteza prefrontal y en el estriado y en otros lugares. Todo eso que vieron allá en el esquemita ese del dibujito que está en el artículo, lo vamos como a traer a la práctica clínica ya para poder enfocarnos en lo que es el tratamiento y por qué es que damos tratamiento y por qué es que el tratamiento de la psicosis, sobre todo de la esquizofrenia, es tan complicado. Ya van a ver ustedes cuando terminemos el día de hoy de explicar por qué para los psiquiatras nos es difícil el tratamiento de la esquizofrenia. Entonces vamos a ubicarnos en que la dopamina existe en el cerebro básicamente en estas vías que vamos a ver acá. Básicamente son 5 vías dopaminérgicas, 4 de ellas las que tienen mayor investigación, estudio, claridad de cómo funcionan, y una quinta vía que es de menos protagonismo y que realmente no se conoce mucho alrededor de ella y de su funcionalidad. Entonces voy a hacer aquí un zoom a la imagen, al esquema. Entonces, bueno, doctores, aquí estamos viendo las vías dopaminérgicas, ¿no? Las vías dopaminérgicas o los tractos de dopamina en regiones cerebrales claves, en regiones importantes. Entonces, la primera vía dopaminérgica que vamos a tener presente para entender mecanismo de acción de medicamentos y efectos secundarios, si ustedes entienden esto, no necesitan aprendérselo de memoria, es la vía que va de la sustancia negra, que está aquí como en el mesencéfalo, a los núcleos, ¿sí? Aquí
al estriado básicamente, y a esa vía se le llama vía nigrio o nigroestriatal. Sí, esa es la primera vía, la vía nigroestriatal, porque va de la sustancia nigra al núcleo estriado. ¿Listo? Primera vía, vía nigroestriatal, aquí está nomenclada con la letra A. ¿Alguien tiene idea o se le ocurre para qué será útil la vía nigroestriatal? ¿O hará parte de qué funcionalidades, de qué función neurológica? ¿Quién se atreve a escribir algo por ahí en el chat? Vamos a ver si alguien escribe algo. Nadie se atreve. ¿De qué se encargará la vía nigroestriatal? A ver. Tan silenciosos. Tan asustaditos, pobrecitos, mis pichurrias. Están ahí, huevones, o me dejaron hablando solo. Aquí estamos, doctor. Ah, bueno, listo. Ok, bueno, muy bien, yo les ayudo. La vía nigroestriatal básicamente se encarga de la función motora de tipo extrapiramidal, ¿no? Ah, mira, aquí alguien quería hablar. La doctora Angie, sí. Quería comentar, doctora, o solo estaba diciendo si estamos presentes. Mira, aquí me sale, doctora Angie. Sí, estamos presentes. Ahora es que dice Angie, Ariela Santiago, abrir cola, ¿no? Entonces yo me imagino como que, uy, no, mentira. Van a decir, este man sí es muy enfermo. Bueno, listo. Aquí dice que, bueno, el doctor Felipe dice que estamos vivos. Listo, entonces nigroestriatal, movimientos extrapiramidales, ¿listo? Vienen ahora las vías dopaminérgicas que más preponderancia tienen en la patología psicótica. La vía que va del área ventral del tegmentum acá a nivel mesoencefálica y que va al núcleo accumbens, ¿sí? Que hace parte este núcleo accumbens del sistema límbico, sistema implicado en el procesamiento emocional. Entonces, esa vía que va del mesencéfalo al núcleo accumbens la vamos a llamar vía mesolímbica, segunda vía, ¿ok? La tercera vía, la vía C, va también del mesencéfalo, pero sus proyecciones dopaminérgicas llegan a la corteza en una división que se da aquí hacia el final, como ustedes están ahí viendo, una hacia la corteza prefrontal dorsolateral y otra hacia la corteza frontal ventromedial. A esa la llamamos la vía mesocortical. Entonces hasta ahí tenemos tres vías principales de dopamina. La vía nigroestriatal o nigroestriada, la vía mesolímbica, la vía mesocortical y finalmente tenemos la cuarta vía que se conoce con claridad, que es una vía que va acá de la zona hipotalámica, de algunos núcleos del hipotálamo, hacia la hipófisis. Y es una vía que se encarga de la contrarregulación de la prolactina, ¿no? Entonces, digamos, el adecuado balance con la prolactina hace que con la dopamina hace que se regule la prolactina. De alguna otra manera, la dopamina inhibe la prolactina, ¿sí? Entonces, a esa vía la llamamos vía tubero-infundibular. Listo, vía tubero-infundibular, y ahí tenemos las cuatro vías dopaminérgicas más relevantes. La nigroestriatal, la mesolímbica, la mesocortical y la tubero-infundibular. De esas cuatro, las más importantes para el entendimiento de los síntomas psicóticos positivos van a ser va a ser la vía mesolímbica y los síntomas psicóticos negativos a la vía mesocortical. Ya ahorita vamos a ir a una gráfica que lo representa mejor. Y si ustedes ven, hay una quinta vía, pero no tiene mucha preponderancia aquí en la
el autor de esta psicofarmacología que se llama el doctor Stahl, nos dice que la quinta vía dopaminérgica viene desde, o va, ¿no? se proyecta desde múltiples sitios que incluyen la sustancia gris periacueductal, el mesencéfalo ventral, los núcleos hipotalámicos y los núcleos parabraquiales laterales, y hay proyecciones al tálamo, y la función actualmente no está bien conocida. ¿Listo? Entonces, básicamente 4 vías. ¿Ok? Bueno, hasta ahí hay preguntas, dudas al respecto de estas 4 vías. Mientras voy mostrándoles qué pasa con esas vías. Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, doctores, fíjense. La vía mesolímbica, cuando se tiene síntomas psicóticos, estaría con altos niveles de dopamina. Aquí arriba a la derecha estamos viendo el termómetro que muestra la cantidad de dopamina. Entonces, la dopamina en la vía mesolímbica, cuando se tienen síntomas psicóticos, está alta. Y esta es la vía responsable de los síntomas psicóticos positivos. Pues ténganlo presente para que cuando en un quiz les pregunte, no la vayan a cagar. La vía mesolímbica es la vía que respalda la presencia o que le da asiento a los síntomas psicóticos positivos. Entonces, cuando una persona alucina y cuando una persona delira, es porque hay actividad dopaminérgica incrementada, hay hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasa a nivel más micro? Eso era a nivel más macro, a nivel de tracto, a nivel más micro. Ya este dibujito lo habíamos visto en la esquizofrenia, en el espectro esquizofrénico, en la primera clase. Neurona terminal axónica de neurona presináptica con vesículas liberando dopamina, receptor postsináptico de la neurona postsináptica. Y aquí estamos viendo cómo hay incremento de esa actividad. Y pues los síntomas positivos representados acá en el matacho, que piensa que los aliens lo quieren controlar, ¿no? Y tiene delirios o alucinaciones, ¿no? Que escucha que le dicen al oído, me lo cojo por el culo, marica, ¿no? Que le he dicho ya varias veces. Bueno, presten atención acá, doctores, porque en la vía mesocortical pasa lo contrario. En la psicosis, en la esquizofrenia como modelo de psicosis, se sabe que la vía mesocortical, ¿sí? En lugar de tener hiperactividad de la dopamina, lo que pasa o lo que tiende a ocurrir es que la dopamina más bien se baja, ¿sí? Tiende a estar más bien disminuida. Dopamina tiende a estar más bien disminuida. Y esa disminución de la dopamina en la vía mesocortical es la que explicaría los síntomas psicóticos negativos. En este caso, de la ilustración que les estoy proyectando, hablamos de la que va específicamente a la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, en esa alteración, esa disminución de la dopamina en la corteza prefrontal dorsolateral, lo que tiende a producir es sobre todo la abulia, la carencia de motivación, ¿sí? En alguna medida un poco más variable de un paciente a otro, la anedonia. Recuerden el caso de nuestro amigo Christian, ¿se acuerdan? De Christian Grey, de Christian White, ¿sí? El video aquel del quiz de la logia que algunos no identificaron. Ese era un chico que tenía síntomas psicóticos predominantemente negativos y ustedes lo veían. Mira, que es que mira, ahí tiene la cara, mira, este matacho me parece a Cristian, ¿no? Ahí lo ven. Entonces, completamente aúlico, ¿sí? Y también síntomas cognitivos. Entonces, posiblemente esa tendencia a la logia, ¿sí? Esa tendencia a poca producción de ideas. Entonces, eso es por disminución de la dopamina en la vía mesocortical a nivel de la variante que va a la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Listo? Ahora, la variante que va
esto es como cuando usted sale de Cúcuta y va para Chinacota, para Pamplona, ¿no? Entonces, aquí sería la que va para Pamplona, ¿no? Sigue usted así. Entonces, la que va a la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, la que va a la corteza prefrontal ventromedial obviamente también tiene disminución de la dopamina y nos produce los mismos síntomas abúlicos, pero en esta zona se ha visto que se asocia más a los síntomas afectivos de tipo negativo. Entonces, el aislamiento social, ¿no? Sobre todo la anedonia marcada de estos pacientes, el aplanamiento afectivo, ¿sí? Acuérdense, ¿no? Aplanamiento, anedonia, aislamiento social. ¿Listos? Bueno. Por otro lado, aquí me faltó alguna. Bueno, la tuberinfundibular ya más o menos se los había explicado qué pasa, ¿no? La tuberinfundibular pues se supone que contrarresta la producción de prolactina. Entonces, no hay dibujito de esa, pero pues no es muy relevante. Bueno, doctores, entonces aquí tenemos esta gráfica que es muy importante, muy ilustrativa, que nos muestra la hipótesis de la dopamina de forma integrada en la esquizofrenia, ¿sí? Entonces aquí ya integramos todas las vías. ¿Qué pasa en todas las vías? Entonces, mire, tenemos la vía mesolímbica. Sabemos que la dopamina está elevada y produce los síntomas psicóticos positivos, alucinaciones e ideas delirantes. En la vía mesocortical, la variante dorsoprefrontal que va a la corteza prefrontal dorsolateral baja y a la ventromedial también baja, con básicamente síntomas de pérdida del circuito de placer, de afectación del circuito de placer, está como muy desmotivado, sobre todo abúlico en ambos casos, y en la dorsolateral prefrontal síntomas cognitivos, más como hacia la logia, y en la ventromedial más síntomas afectivos, más como hacia el aislamiento social y el aplanamiento afectivo, Y la vía nigroestratal está la dopamina normal y en la tuberinfundibular también está la dopamina normal. Listos. ¿Qué creen ustedes, doctores, que se les ocurrió entonces a los científicos, a los neurocientíficos, hacer para contrarrestar los síntomas psicóticos si sabemos que la hipótesis dice que la dopamina está incrementada? Pueden contestarme ahí por el chat o pueden levantar la manita. Pues sería disminuir la dopamina en la vía mesolímbica y aumentarla en la vía mesocortical. Exacto, doctor Daniel, excelente. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero tristemente, al año 2022, ese medicamento aún no existe, ¿sí? Entonces, eso sería lo ideal. Lo ideal sería un medicamento altamente selectivo y específico que tuviera la capacidad de subir la dopamina en la mesocortical y disminuirla en la mesolímbica, pero eso aún no existe y creo que estamos lejos todavía de lograrlo. Entonces, lo que se les ocurrió para poder mejorar los síntomas, mostrar si aquí ya puedo brincar de una vez a donde quiero llegar. Mientras les cuento, voy buscando acá. Era 3:44, en un segundo. Muy bien, esta día. Entonces, ¿qué pasa? Se les ocurrió 5:30 que la opción tal vez más posible en ese momento con la psicofarmacología de los años entre el 50 y el 70 del siglo pasado, ¿no? 1950, 1970, fue dar un medicamento que pudiera bloquear, ¿sí?, los receptores postsinápticos de dopamina, ¿sí? Entonces, al bloquear el receptor postsináptico de dopamina, se pretendía que esa hiperestimulación que estaba teniendo las grandes cantidades de la dopamina disminuyeran su efecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que está representado acá en este esquema.
Entonces, arriba lo que ya habíamos visto anteriormente, como en la vía mesolímbica, en la esquizofrenia que no está tratada, hay una gran cantidad de dopamina produciendo los síntomas positivos, y como cuando se da un antagonista o un bloqueador, ¿sí? Antagonista, bloqueador de receptores de dopamina, en este caso hay varios receptores de dopamina, de 1, de 2, de 3, de 4, en los más estudiados y los que están más implicados en el tema psicótico son los D2, entonces por eso ustedes ven aquí el título, ¿no? D2, antagonismo D2, y ustedes aquí abajo a la izquierda ven como como cabeza de patico, ¿no? De pollito, como la que se comió Jesús Henry. Entonces, ese está representando la molécula de un antagonista puro, en este caso como un antagonista hipotético, porque ya vamos a ver que en la práctica no hay antagonismo puro. A nivel farmacodinámico se tocan muchos más receptores y muchas más cosas, no solo dopamina. Entonces, aquí en este ejercicio hipotético estamos bloqueando el receptor de dopamina D2 de manera, digamos, como pura, y eso trae como consecuencia clínica el control de los síntomas psicóticos positivos. Entonces, fíjense que cuando se bloquea el receptor postsináptico de dopamina, en la vía mesolímbica logramos que el termómetro nos muestre una dopamina normalizada con control de los síntomas psicóticos positivos, ¿sí? Eso es lo que se propuso en su momento y lo que aún 100 años casi, bueno, 100 años no seamos tan exagerados, pero sí muchísimos años después, unos 70 años después, aún es la base de los tratamientos antipsicóticos, porque algo más avanzado no hay, ¿sí? Entonces, todos los antipsicóticos que existen siguen utilizando este mismo principio. Y entonces, aquellos que estén ahí juiciosos, siguiendo la clase y poniéndole atención y no mariqueando, entonces van a ver o empezarán a inferir, ¿sí? A deducir que si desafortunadamente esto no es selectivo y esto no es específico de la vía, no hay un medicamento que diga, yo voy a bloquear solo la mesolímbica, sino que el bloqueo se hace generalizado en todas las vías dopaminérgicas. Entonces, al hacer un bloqueo de la efectividad de la dopamina en todas las vías dopaminérgicas, pues viene un mierdero muy berraco, y es que lo que estaba bien se me despapalla. Lo que ya estaba mal, pues se empeora. Y lo que estaba muy grave, como los síntomas psicóticos positivos, pues lo logramos controlar. Tristemente, esa es la realidad, bueno, ahorita ha mejorado un poco, ya vamos a ver cómo, pero esa fue la realidad de muchos pacientes con esquizofrenia a lo largo de muchísimos años, y era algo así como escoger lo menos malo de su enfermedad, y escoger lo menos malo era que si tenía alucinaciones que lo tenían desesperado, pues se le pudieran controlar, que si tenía ideas delirantes en las que corría peligro él y la familia porque los iba a matar, porque habían reemplazado a los papás por unos impostores y los iban a envenenar, y pues no llegara a algo tan grave, pues digamos que en eso se lograba controlar muy bien los síntomas, pero a un costo muy alto, y era que todo el despapalle de las demás cosas le traía mucho sufrimiento también al paciente. Y a partir de ahí es que vamos a poder entender los efectos secundarios, porque entonces, ¿qué pasa? Si ya la dopamina estaba baja en la vía mesocortical, pues al bloquear el receptor postsináptico de dopamina, que no se hace de forma selectiva, pues complicamos aún mucho más. Entonces profundizábamos los efectos, los síntomas psicóticos negativos, ¿sí? Aún más todavía de abulia, más de la que ya tenía el paciente. Por eso seguramente ustedes tendrán ideas o imágenes de pronto de la psiquiatría como algo macabro, de pacientes en hospitales psiquiátricos llevados, chorreando baba, todos zombies, todos bobos, y eso, digamos, es como la idea que mucha gente tiene de la psiquiatría, y por eso tanto susto con esta área de la medicina, porque pues sí, hay historia funesta, ¿no? De las locuras que hacía la psiquiatría cuando no se sabía exactamente qué estaba pasando, choques insulínicos, bueno, y todavía la terapia electroconvulsiva
que se usó como una salvajada durante mucho tiempo. Entonces, todo eso para decirles que no es mentira, que esto era muy fuerte y muy grave, muy maluco durante muchos años porque los síntomas psicóticos se profundizaban. Entonces, si el paciente esquizofrénico ya estaba desmotivado, abúlico por la enfermedad, pues terminaba en este aspecto siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Lo que pasa era que el costo-beneficio de que no terminara matando a alguien por sus delirios o sus alucinaciones, pues superaba los efectos secundarios negativos y pues digamos que se los tenía que mamar porque pues no había más, ¿no? Pero pues no era algo bonito y no es algo bonito. En la vía nigroestriatal, préstenle mucha atención a esto. ¿Qué ocurre? Como en la vía nigroestriatal está bien la dopamina y yo bloqueo el receptor postsináptico, pues lo que termino haciendo es un efecto pseudo-parkinsoniano, ¿sí? Entonces, el paciente empieza a tener una especie de Parkinson. Si usted ve a un paciente con Parkinson clínico y ve a un paciente bajo efectos de un antipsicótico, seguramente pueden ser indiferenciables en muchos aspectos. La facies inexpresiva, el temblor, la rigidez, la marcha robótica, ¿sí? Cuando veíamos semiología, recuerden que hablábamos mucho de estos aspectos. Entonces, eso es supremamente importante para que lo tengan presente porque muchos de los efectos secundarios que van a ver en los pacientes con manejo antipsicótico tienen que ver con la parte motora, porque la parte motora extrapiramidal no estaba anormal por la esquizofrenia, pero cuando se le pone al paciente el antipsicótico, desajusto eso que estaba bien y entonces el paciente termina teniendo todos los síntomas clínicos muy similares o prácticamente igual a los de un cuadro de Parkinson, ¿ok? Y por eso lo llamamos cuadro pseudo-parkinsoniano o síntomas pseudo-parkinsonianos, porque es un Parkinson falsamente inducido por un efecto secundario farmacológico del antipsicótico. Entonces estamos viendo aquí en la gráfica cómo el matachito pues está tembloroso, inexpresivo, con marcha imantada, pies pegados al piso, porque pues su vía nigroestriada en la esquizofrenia estaba bien, pero al darle el bloqueo, al darle el bloqueador de receptores postsinápticos de dopamina para controlar las alucinaciones y las ideas delirantes, pues lo jodemos a nivel de la parte motora, ¿sí? Y ese bloqueo va a hacer que se pueda presentar el efecto secundario a largo plazo más grave de los medicamentos psiquiátricos que hemos conocido a lo largo de toda la historia de la psiquiatría, que se llama la disquinesia tardía, que es un síndrome orolinguofacial. Eso lo vamos a ver mejor en una clase, otra clase que vamos a tener esta semana, con los videos que les voy a pasar. Y ese también lo llaman síndrome del conejo. No sé si los que hayan rotado en el mental de pronto han visto alguno, o de pronto ustedes conocen pacientes así. Son pacientes que como que no pueden parar de mover la jeta, no, y la lengua. Entonces, eso se llama disquinesia tardía y usualmente se ven pacientes que usaron durante muchos años antipsicóticos, porque hay una upregulation desbordada de expresión, obviamente, de receptores postsinápticos para contrarrestar ese bloqueo, y lo que termina pasando es un desajuste total de la vía extrapiramidal que les impide, pues que les hace tener unas manifestaciones motoras de ese tipo. ¿Listo? Eso ocurre por ese bloqueo ahí en la vía nigroestriada. Y en la vía tuberoinfundibular también está bien, y al meterle el bloqueador de dopamina, pues ¿qué termina pasando? Bloqueamos la prolactina, y al bloquear la prolactina, más bien, no al bloquear la prolactina, la dopamina bloquea la prolactina, y entonces al bloquear la dopamina desbloqueamos el bloqueo, ¿sí? Más o menos. Y entonces lo que tiende a pasar es que se dispara la prolactina y entonces hay síntomas en el paciente
como dolor de cabeza, galactorrea y alteraciones del ciclo menstrual, infertilidad y bueno, todo lo que deriva de tener la prolactina alta. Entonces llegamos a este cuadrito donde estaban las vías dopaminérgicas en la esquizofrenia no tratada, que ya lo conocíamos, y ahora vamos a mirar, o pues la idea es compararlo con el de las vías dopaminérgicas después de administrar un antipsicótico. Entonces vemos que se logra llevar la dopamina en la vía mesocortical a niveles normales y los síntomas psicóticos se controlan. Los síntomas psicóticos positivos, alucinaciones, ideas delirantes, desorganización de la conducta y algunas alteraciones del pensamiento se pueden como controlar. Pero a un precio muy alto en esa misma vía, y es que recuerden que la dopamina hace parte del circuito de recompensa, ¿no? Es lo que están diciendo acá. Entonces fíjense que abajo ahí dice que debilita o aminora el circuito de placer o de recompensa. Entonces, la experiencia placentera, al disminuirse la dopamina tan fuerte en la vía mesolímbica, hace que el paciente decaiga muchísimo en su experiencia placentera. Eso también tiene expresiones en su vida sexual. Vemos que la sexualidad humana es una de las maneras de acceder más, entre comillas, naturalmente o fisiológicamente al placer. Y obviamente, pues al tener eso bloqueado, el paciente pues no está motivado para nada de ese tipo de actividades, entre otras cosas que le puedan generar placer. ¿Listo? Y en las otras vías, pues básicamente se va a bajar la dopamina. Ya en la mesocortical sabemos que ya estaba baja y se baja más, pues se profundizan síntomas psicóticos negativos. En la vía nigroestriatal, al bajarle la dopamina, pues generamos un pseudo-parkinsonismo. Y en la tubería infundibular, al bajarle la dopamina, lo que terminamos generando es un aumento de los niveles de prolactina. Y esto nos permite entender entonces, solo entendiendo eso, ya tenemos un perfil de efectos secundarios claro en el paciente. Entonces, no necesitan ustedes agarrar y pegarse ahí al mataburros a repetir como unas cotorras los efectos secundarios de los antipsicóticos, sino que si ustedes entienden este funcionamiento, ya los efectos secundarios más importantes los tienen claros. Entonces, efecto secundario, pérdida de la motivación, de las cosas placenteras. Efecto secundario, profundización de síntomas psicóticos negativos, abulia, aplanamiento afectivo, anedonia, posiblemente alogia, aislamiento social. Síntomas extrapiramidales, pseudoparkinsonismo, aquinesia, ¿no? Bradiquinesia, inexpresividad facial, cara de mimo no es cara de póker. Eso, cara de póker, sí, cara inexpresiva, sí, exacto. Cara, facies de máscara, le dicen también a algunos, ¿no? Acuérdense de Jesús Henry, ¿no? Sí, eso. Obviamente galactorrea por el aumento de la prolactina, sobre todo es lo que se suele ver ahí. Bueno, doctores, les estaba yo diciendo que esas primeras ilustraciones que acabamos de ver representaban como al antipsicótico puro o al antipsicótico como desprovisto de otras capacidades farmacodinámicas de interacción. Cuando nos vamos ya a las moléculas reales, la molécula que más antipsicótica que ustedes mejor deben conocer es el haloperidol. ¿Listo? Entonces es el modelo de antipsicótico con el que se explica mejor todos estos elementos, el que tiene más años, el que más se ha estudiado, al que tristemente en Colombia es al que tenemos más disponibilidad, no debería ser, ya lo veremos también más adelante en clases, pero es al que más acceso tenemos en nuestro país del Sagrado Corazón. Entonces ustedes deben conocer muy bien el tema del haloperidol. Y lo que vamos a ver es que los medicamentos antipsicóticos
se van a dividir en dos grandes familias, pero no lo voy a complicar ahorita con eso porque eso lo vamos a ver en la próxima clase. Básicamente como una primera generación, que es aquí, es esa donde está el alloperiodo, y una generación, la segunda generación, más modernos que tienen un perfil de efectos secundarios distintos. Pero pasando más allá del modelo teórico puro del bloqueo de E2, tenemos este dibujito aquí arriba que representa lo que realmente es capaz de hacer la molécula a nivel farmacodinámico. Entonces, no solo va a bloquear el receptor de dopamina, ¿ok? Va también a bloquear receptores alfa, receptores de histamina, receptores muscarínicos. Eso significará que la medicina antipsicótica va a tener, como ya ustedes empezarán a elucubrar en su mente, que el medicamento puede causar entonces alteraciones cardiovasculares por el bloqueo alfa-1, ¿cierto? Alteraciones sedativas y de peso por el bloqueo histaminérgico y alteraciones colinérgicas por ese bloqueo muscarínico, que es lo que les voy a explicar ahorita en unos dibujitos que vienen para ir como concretando y no echarles tanta carreta hoy, que la idea no es tampoco bombardearlos tanto. Entonces, fíjense que como esa molécula antipsicótica no es un bloqueador de E2 puro, sino que tiene otra capacidad de impacto y de bloqueo de otros receptores, entonces cuando la molécula del antipsicótico se pega a receptores M1, ¿sí? Pues vamos a tener síntomas de tipo anticolinérgico, ¿sí? Los que llamamos síntomas anticolinérgicos, que en el caso de las moléculas antipsicóticas van a dar los efectos secundarios que estamos viendo en los matachos, en las ilustraciones de la derecha. Entonces, el paciente que está tomando antipsicóticos suele sufrir de estreñimiento, ¿sí? Ese es uno de los efectos secundarios por ese bloqueo muscarínico. Tiene alteraciones en la acomodación del cristalino, y entonces vamos a tener posiblemente visión borrosa. El paciente que toma antipsicóticos puede tener dificultades de acomodación. La sequedad de las mucosas es algo que molesta bastante a los pacientes que toman antipsicóticos. La más perceptible para el paciente es la boca seca, y en alguna medida puede tener algo de sedación, ¿sí? Por ese efecto, ¿ok? Entonces, cuando ustedes, como les digo, cuando ustedes miran entre los posibles efectos secundarios del fármaco, la idea no es que repitan como cotorras, ¿no? Entonces puede producir estreñimiento, puede producir boca seca, puede producir visión borrosa, puede producir sedación, sino que sepan que, bueno, esos efectos secundarios son producidos porque el bloqueo de dopamina no es exclusivo de ese receptor, o mejor, la molécula antipsicótica no bloquea exclusivamente el receptor de dopamina, que es el que nos interesa, sino tiene otros efectos, ¿no? Eso es el asunto ahí. Bueno, cuando el bloqueo lo hace en el receptor histaminérgico, entonces cuando se hace un bloqueo en receptores H1, lo que suele terminar induciendo la molécula es sedación. Recuerden que los antihistamínicos también se usan a veces para dormir, ¿cierto? Para relajar un poco al paciente, para que esté como... ¿sí? De hecho, se usa mucha difenhidramina, se usa hidroxicina para controlar el tema de sueño, muchas veces en los pacientes. Justamente por eso, porque el efecto de bloqueo histaminérgico produce sedación. Y otro efecto asociado a esto que tienen los antipsicóticos en general es el aumento de peso, la ganancia de peso. Entonces, muchos pacientes con esquizofrenia o con cuadros psicóticos, como ven ustedes en el artículo, ¿no? Que ahí mezclan un poco lo que es esquizofrenia, trastornos psicoafectivos y trastornos bipolares con psicosis, que toman este tipo de medicaciones, tienden a ser bastante bien nutriditos, ¿no? O sea, así como
como cuajaditos, ¿no? Se alimentan bien, se toman la sopita con juicio. A todos tienen a la abuela contenta porque dice están bien. Y finalmente, cuando el bloqueo se hace sobre receptores alfa-1. Cuando se hace sobre receptores alfa-1, el problema más, o el efecto secundario que puede llegar a ser más problemático es la disminución de la presión arterial y la inducción de hipotensión ortostática que genere mareo y posiblemente sincopales. Entonces, ojo con esto, doctores. Es una de las razones por las cuales casi nunca, a no ser que sea en cuidado intensivo para algunas condiciones de delirium muy particulares, usamos los antipsicóticos intravenosos. Casi nunca usamos antipsicóticos intravenosos. Anótenlo ahí, como dice el Chombo. Escuchen lo que va a salir de mi boca. Nunca se dan antipsicóticos intravenosos porque pueden ser potencialmente cardiotóxicos y generar complicaciones cardiovasculares importantes. Entre esas, la hipotensión ortostática. Entonces, el paciente, dependiendo del tipo de antipsicótico que usemos, se va a levantar, hace un síncope vasovagal, se va de jeta, se escalabra. Muchas veces ni siquiera son dosis altas. De hecho, me pasó hace poquito con una paciente, bueno, también es que no ayuda, pero le indiqué una medicina en particular, desafortunadamente no cuenta con cuidador, se levantó en la noche a orinar, cuando ya le había dicho que procurara no levantarse, después de tomar un medicamento de este grupo, y pues sí, se le bajó la tensión y se tome su escalabrada, 4 puntos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estos medicamentos por esto. Entonces, ese efecto alfa disminuye las cifras tensionales, de bloqueo alfa-1 disminuye las cifras tensionales, puede causar mareo, hipotensión ortostática y también algo de sedación. Y creo que ya no es más por hoy, para no estresarlos con tanta, estos ahí, huevonadas ya más complicadas que no vale la pena enredarlos tanto. Entonces, en conclusión, espera que voy a salir de la presentación. Entonces, en conclusión, hola. Probando, 1, 2, 3, todavía estoy con ustedes. Sí, sí, lo escuchamos. Okay. Entonces, en conclusión, los antipsicóticos, básicamente, si ustedes buscan cómo funciona un antipsicótico, van a encontrar que son bloqueadores o antagonistas de la dopamina, ¿sí? Hacen un bloqueo o un antagonismo del receptor D2 de dopamina. Esa es la base del tratamiento antipsicótico desde la perspectiva neurofisiológica, donde desafortunadamente en la actualidad no hay un antipsicótico altamente selectivo y específico que, como decía el doctor, se me olvidó ahorita quién fue, pero ahí lo tengo presente, disminuyera la dopamina en la vía mesolímbica y la aumentara o al menos modulara de una mejor manera en la mesocortical, pero pues no existe. Entonces eso hace que ya haya a nivel macro, por la conectividad dopaminérgica en las vías, en las distintas vías, ya una suerte de efectos secundarios. Por la vía nigroestriatal, el extrapiramidalismo, los síntomas pseudoparkinsonianos. Por la vía y a nivel farmacodinámico, como el bloqueo no es solo D2, entonces también tenemos efectos anticolinérgicos, efectos alfa-1 y efectos histaminérgicos. ¿Listos? Bueno, doctores, cortico pero sustancioso. Recuerden que el culo da lo que la neurona aguanta. Y alguien, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Tienen clase de medicina legal? Medicina legal, maestro, es una que ya está legalizada y otra que no se sabe aún. ¿No? ¿Estamos bien?
Bien, doctor. Listo, espero que hayan tomado apuntes, que les haya quedado muy claro, porque de esto va a haber cuisecito. Esta no, porque le dije que esta semana los trataba con cariño, ¿no? Pero va a haber quiz de esto, entonces, para que lo tengan claro. Después dicen, ay, ese huevón, ¿cuándo dijo esa mierda? Y mire, tan complicado. Entonces, listo, quedamos así, nos estamos viendo. Yo le conté, desean como descansar el viernes, pero pues voy a mirar, porque no sé cómo estamos de charlas. La actividad del congreso está supremamente interesante. Congreso de mierda, de unos congresos más malos, ¿no? Fue puta que estoy mirando. Bueno, voy para la piscina. Bueno, quedamos así. Trataré de que sea mañana, si no el viernes, pero trataré de que sea mañana para que de aquí en adelante los viernes puedan descansar, tengan salud mental, porque a mí sí me preocupan, pobrecitos ustedes, ¿no? La tasa de suicidios puede ser incrementarse con esa vida de mierda que tienen ustedes en este semestre, pobrecitos. Entonces, que les vaya bien, se cuidan. Chaito. Chao, doctor. Gracias, Gracias. doctor.